Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Se imaginan estar scrolleando Instagram tranquilamente y de repente toparte con una historia que destapa secretos, reconciliaciones inesperadas y hasta disculpas públicas? Pues eso fue lo que pasó con Rosica. Y no hablamos de una simple captura de pantalla, hablamos de una conversación que dejó a medio internet con la boca abierta. La historia que compartió en su perfil decía algo que muchos venían sospechando desde hace tiempo, que Can Yaman, su madre, su equipo de managers y hasta su novia habían dejado de seguir a Sara Bluma. Pero lo más fuerte no fue eso, sino la respuesta que llegó debajo del mensaje, donde Rosica afirmaba que conoce tan bien a Can y a su entorno que ya nada la sorprende. Decía que se habían reconciliado gracias a un amigo en común, que ella nunca había sido la tóxica, y que de hecho, Sara supuestamente había destrozado a todas sus exparejas menos a él. Y no se quedó ahí, también pidió disculpas públicamente a Stefano Papa, el exmarido de Sara, prometiendo incluso verlo pronto. O sea, drama, drama y más drama. Este mensaje causó un terremoto, porque ya no hablamos solamente de un followers, sino de acusaciones directas y un tono casi de revelación divina. Muchos seguidores empezaron a comentar, entonces hubo reconciliación, hubo puenteo, ¿quién tiene la razón? Pero como si eso no fuera suficiente, Rosica además asegura que aquella mujer no pudo destruir a Can. Claro, eso dio pie a especulaciones. ¿Sara realmente fue tan problemática? ¿Hubo manipulación? ¿O simplemente estamos ante otra historia inflada por redes? Y aquí es donde entra Sara Bluma, tranquila, serena, o no tanto. Después de semanas desaparecida, reabre su cuenta de Instagram. Y hoy mismo, zas, sube su primera historia. Nada casual, nada improvisado. Una foto de un paisaje costero precioso, con palmeras, mar, una rambla ancha, y pistas escondidas. Quienes la seguimos y analizamos sabemos que no publica nada sin intención. Así que ampliamos la imagen, observamos los detalles y ¡boom! Ahí estaba, la señal amarilla del tren turístico con el nombre Train Touristic, el dibujito del TIN, TING, y el número de parada 12. Sin duda, Sitges, Cataluña. Además, el paseo marítimo, esas palmeras, esa atmósfera mediterránea, imposible confundirlo. Sitges es un lugar vibrante, lleno de historia, playas y cultura. Y sin embargo, lo que llamó más la atención no fue el paisaje, sino lo que implica. Sara está en España. ¿Casualidad? ¿Tuvo que ir justo a Cataluña? Aquí empiezan las teorías, porque como sabemos, Can está ahora mismo en Tenerife, en pleno rodaje de su nueva serie Laberinto de las Mariposas. No están lejos. No están tan incomunicados como parecía. Y recordemos que hace poco una revista, Diva Edona, publicó una entrevista donde él supuestamente habría dicho, Sara y yo ya no estamos juntos. Ahora busco el verdadero amor. Esa frase dejó impactados a muchos, pero al mismo tiempo Internet explotó con contradicciones. ¿Ruptura definitiva o pausa estratégica? Es aquí donde el público se divide. Están los que creen que Sara y Can ya no son pareja y que lo de Sitges no tiene nada que ver con él. Pero también están los que piensan que estas coincidencias no son coincidencias, que tal vez el reencuentro está más cerca de lo que parece. Porque si alguien quiere alejarse completamente de su ex, no viaja al mismo país, ni se muestra tan tranquila en un lugar turístico sabiendo que las miradas seguirán cada paso. Y si hablamos de jugada inteligente, Sara justamente muestra calma, elegancia y cero drama en su repost. Nada de indirectas, nada de victimismo. Eso descontrola más, porque cuando alguien no habla, deja que todos hablen por él. Y eso, en redes, es oro puro. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Hubo reconciliación en secreto? ¿Hubo ruptura real y ahora hay otra historia formándose? ¿O simplemente estamos viendo cómo la cultura del rumor arma novelas más intensas que una telenovela turca?
Quizás lo único seguro aquí es que nadie es 100% villano ni 100% víctima. Y que cada movimiento, cada historia, cada viaje, tiene un trasfondo emocional del que solo ellos conocen la verdad. Y ahí es donde entramos nosotros, los espectadores, que intentamos leer entre líneas como si fuéramos detectives digitales. Porque en este punto, cada gesto cuenta. Cada silencio cuenta. Y hasta el lugar donde se toma una foto ya es parte de la narrativa. A veces no nos damos cuenta de que las redes sociales son como un ajedrez emocional. Nadie mueve una pieza sin pensar en la reacción del otro. Algunos comentan que Sara está disfrutando, que no le importa lo que digan y que simplemente quiere vivir su vida. Otros aseguran que es una señal, una de esas indirectas silenciosas que buscan provocar algo en Can. Y mientras tanto, él trabajando, rodeado de cámaras, guiones, escenas intensas. Pero todos sabemos que por más ocupado que estés, siempre terminas mirando tu móvil. ¿La habrá visto? ¿La habrá interpretado? ¿Le habrá removido emociones? Nadie lo sabe, pero todos lo imaginamos. Hay quienes dicen que Sara está sanando, conectando con un lugar que le transmite paz. Sitges es ese tipo de sitio, donde el mar te limpia la mente y te deja pensar con claridad. Y tal vez eso es lo que necesitaba después de tanto caos mediático. Pero también está la teoría de que se está acercando geográficamente, emocionalmente, estratégicamente. Como si hubiese encontrado el momento perfecto para dejar la puerta entreabierta, sin necesidad de hablar, sin necesidad de explicar nada. Y lo más curioso es que, mientras los fans discuten, los medios especulan y las redes arden, ambos guardan silencio. Un silencio incómodo, pero poderoso. Porque, como siempre digo, cuando no hay palabras, las imágenes se vuelven gritos. Y ahora más que nunca, cada historia subida, cada ubicación marcada, cada foto sin caption nos grita algo, aunque no sepamos qué exactamente. Lo que sí queda claro es que esta historia no está cerrada. Puede venir un giro inesperado, una confirmación, una negación, o tal vez algo completamente diferente que nadie vio venir. ¿Podría haber reencuentro? ¿Podría haber perdón? ¿O será que cada uno seguirá su camino, pero dejando huellas imposibles de borrar? Sea como sea, en este drama mediterráneo nómada turco-español, solo ellos saben la verdad. Nosotros solo vemos sombras, reflejos, pistas. Pero lo que sí está claro es que esto no ha terminado. Y mientras tanto, seguiremos atentos, analizando, interpretando y, sobre todo, enganchados, porque cuando la realidad supera a la telenovela, todos queremos saber cómo acaba. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.